Cristianismo versus judaísmo. Si bien pareciera que por el título de este episodio vamos a definir cuál es la mejor, en cuál deberías unirte o en cuál deberías convertirte, te puedo decir que no, que esa no es mi intención, porque tendría que empezar diciendo de que yo no soy ni judío ni cristiano. Si bien he aprendido muchísimo sobre el judaísmo y también he estado en una iglesia cristiana y he aprendido qué es el cristianismo, no pertenezco a ninguna de las dos en este momento. Entonces, mi intención no es ni que te conviertas en una, ni de que abandones tus doctrinas para nada. O sea, si lo que tú seas en este momento, lo que tú creas es perfecto para ti y no lo pienso cambiar. Lo que vamos a hablar en este episodio es sobre un momento de la historia muy importante que fue el momento en el cual estas dos se separaron definitivamente. Y posteriormente dio paso a la Inquisición española. Entonces, si bien en este episodio de pronto podemos hablar de algunos conceptos interesantes, es más bien un episodio histórico. Si no es de tu interés tanto la historia, pues te recomendaría que no escuches este episodio, sino más bien que revises los episodios que ya están publicados, porque allí hablamos más de los conceptos metafísicos y cómo aplicarlos a tu vida, a tus finanzas, a tu pareja, a tus relaciones, etc. Si te interesa la historia, entonces quédate conmigo porque vamos a revelar qué fue lo que pasó en la disputa de Barcelona. Así que vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderosa, bienvenida a este episodio número 282. Momento en que se publica este episodio es el día sábado 2 de julio del año 2022. Y como lo dijimos al principio, vamos a hablar de un momento en la historia muy importante que fue la separación entre cristianismo y judaísmo de manera definitiva, el cual se llamó la disputa de Barcelona en el año 1263. Para eso tenemos que hacer un poquito de contexto histórico para saber en qué punto de la historia nos encontramos. Y es que este año de 1263, un mes de julio, o sea que en el calendario lunisolar hebreo estamos hablando del mes de Av o del mes de Leo, en el año 5023. 23 años antes de este suceso, o sea, en el año 1240 había sucedido algo llamado la Disputa de París. Y es que el catolicismo estaba tomando mucha fuerza y quería convertir a todas las personas al catolicismo, a creer en Cristo como el Mesías y el Salvador y a ser parte de la iglesia, porque entendamos que la iglesia, pues, vivía de sus feligreses en ese momento. O sea, podríamos hablar muchísimas cosas del modelo feudal y medieval que tenía la iglesia y de la forma en la cual se enriqueció, pero pues no entraría tanto acá, simplemente que ellos estaban buscando más feligreses, más creyentes. Y pues lógicamente las doctrinas del judaísmo, del musulmán, eran bastante contrarias a lo que la iglesia estaba enseñando y eso representaba una especie de problema en cuanto a llevar sus doctrinas. Entonces lo que la iglesia empezó a hacer fue debates entre sabios del cristianismo y figuras reconocidas del judaísmo. La cuestión es que siempre ganaba la iglesia por dos motivos importantes. La primera era que se le prohibía al defensor del judaísmo decir ciertas cosas que se consideraran blasfemias contra Cristo, contra Jesús el Mesías. Y pues eso limitaba mucho la palabra que podía usar un judío para defender sus argumentos, ya que si el judío estaba diciendo algún tema, aun si no fuese algo que ofendiera a Jesús ni a las creencias, pero estas figuras eclesiásticas cristianas se veían perdiendo, podían fácilmente decir que lo que estaba diciendo ese judío era una blasfemia, entonces a él le tocaba callarse y no tenía mucho espacio para defender sus ideas. Y lo otro era que empezaron a utilizar textos talmúdicos de la Ágada, que ya más adelante vamos a ver qué es eso, para contrarrestar los argumentos de los judaicos. Es más, hubo un momento en que empezaron a quemar todo el Talmud, todos estos textos los quemaron, pero después empezaron a tomar el Talmud para ver si lo podían usar como una arma para transformar judíos al cristianismo. Entre esos judíos que se transformaban al cristianismo y utilizaron el Talmud para ello, está el apóstata judío Paulo Cristiani o Pau Cristiani,
que sería uno de los protagonistas de esta disputa de Barcelona. Porque en ese año 1263, el rey Jaime I de Aragón, uno de los reyes más importantes que ha tenido en toda la historia de la monarquía española, él decidió hacer un debate al estilo de la disputa de París. Sin embargo, este debate fue diferente a todos los que se habían celebrado antes, porque como te dije, antes se coartaba y se cortaba mucho la libertad de opinión y de expresión del rabino o del judío que venía a defender el judaísmo. Entonces, pues eso no sería una contienda justa. Como este rey era bastante amigo de los judíos, ya que una de las, llamémoslo, de las diezmos que tiene que dar el judío es un 10% al Estado. Entonces estos judíos estaban llenando bastante bien las arcas de la corona de este rey y tenía muy buena relación con ellos, en especial con la persona que iba a debatir contra Pau Cristiani, que es Rabbi Moshe ben Nachman, mejor conocido como Nachmanides, también conocido como Ramban. Él era muy amigo de porque este tipo era un sabio y fue uno de los cabalistas más reconocidos de su época, un maestro de la halajá, que también ya veremos qué es eso de la halajá. Entonces los pusieron a discutir, pero el rey, para evitar esa parte injusta de cortarle la libertad de expresión a Nachmanides, pues decidió darle esa libertad de expresión y que él se pudiese expresar como quisiera. Así que no habría ningún lugar injusto en la disputa. Entonces, en este debate participaron 4 partes importantes. La primera tiene que ver con ese apóstata judío llamado Pablo Cristiani, un judío que se transformó, era quien estaba utilizando los textos del Talmud, pero de la parte de la Agadá, para transformar cristianos, y fueron sus principales armas para combatir a su contraparte. Estaba Nachmanides como representante del judaísmo, quien se dice, o sea, esto no está claro, de que Pablo Cristiani sí le dieron un montón de tiempo para preparar sus argumentos, en cambio a Nachmanides lo tomaron así como así, sin saber de qué iba a debatir, y lo pusieron a debatir sin mucha preparación para ese debate. Está el rey Jaime I de Aragón, y estuvo un grupo de eclesiásticos dominicos y franciscanos presidiendo este debate. O sea, fue más bien un debate cerrado entre la parte de esta nobleza y entre la parte del clero. Este debate cubrió 3 temas específicos. Fue el primero, si el Mesías ya había venido; el segundo, si el Mesías era un hombre o un Dios; y el tercero, quién poseía realmente la Torá. Ahora sí, expliquemos qué fuentes utilizaron los que iban a debatir. Y obviamente el libro que utilizaron para debatir fue la Torá. Pero no solo la Torá, sino los 24 libros, o sea, la Torá, los 5 libros de la Torá y los demás libros de los distintos profetas y los salmos y los proverbios y demás. Este libro, que sería lo que se conocería en el catolicismo y en el cristianismo como el Antiguo Testamento, estos libros fueron una de las fuentes que se utilizó para debatir. Los otros 2 fueron el Talmud, pero desde la halajá, o sea, la ley judía, como normalmente se le traduce, que son las implicaciones y las explicaciones de cómo cumplir con los preceptos o los mitzvot de la Torá, así como también de cuál es su explicación detrás. Entonces son unas secciones muy largas que explican cada uno de las implicaciones que tiene la ley o los preceptos. Y por último encontramos la Agadá, que son una serie de midrash, que son como historias poéticas comparables a las parábolas que contaba Jesús, y de este fue el que más se pegó Pablo Cristiani para dar sus argumentos. Antes de iniciar el debate, Nachmanides explicó esto que voy a explicar, y era que una cosa era el Talmud en cuanto a la halajá, que es la ley, que eso está muy bien explicado para poder comprender cómo realizar los preceptos y demás, y otro eran los midrash, que dentro de los mismos judíos no siempre se acordaban lo mismo, porque habían judíos que decían, bueno, esto sí estoy de acuerdo, esto no. Entonces estaba muy abierto a interpretaciones y era poético, entonces no se podía tomar como algo certero o un argumento certero, sino que era más una interpretación poética. Y de hecho aquí ya surge la primera diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. El cristianismo busca el dogma, la doctrina única y verdadera. El judaísmo se centra más en llegar a una certeza después de todo un proceso intelectual, y eso a veces nos hace de que estemos de acuerdo con las doctrinas de un sabio o de un rabino y no estemos de acuerdo con las de otro. Y es totalmente respetable dentro del judaísmo. Entonces, en ese punto de vista,
me gusta más el judaísmo porque hace que la persona tenga que pensar. En cambio, el cristianismo lo que a veces busca, no dentro de su cúpula y dentro de sus máximos dirigentes y sus más estudiados, sino dentro del lado de los feligreses, que es la mayoría de las personas que son creyentes, que lo que buscan es que crean una única cosa y como un libro de instrucciones, qué hacer, qué decir. Entonces, no sé, la imagen del católico que va a confesarse y espera que le diga el padre que rece tantos Ave Marías, que rece tantos Padres Nuestros, en vez de pronto sentarse a pensar y mirar el proceso intelectual de por qué está pecando, para que no lo vuelva a repetir. Aún así, si alguien es cristiano y me está escuchando, no es una crítica, tampoco estoy diciendo que todos los cristianos sean así y que parezcan borregos pues, siguiendo instrucciones. Hay cristianos que tienen muy buen discernimiento, simplemente estoy hablando en general. Habiendo entendido las fuentes, ahora sí pasemos rápidamente a los tres temas que se debatieron. El primero, si el Mesías ya había venido. Pau Cristiani tomó un texto de la Ágada que dice que el Mesías iba a nacer en el momento de la destrucción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén se dio más o menos en el tiempo de que Jesús había muerto y ya lo habían considerado Mesías y demás. Entonces, pues este es un argumento que tomaron para transformar varios judíos al cristianismo, para decirles, bueno, si la Agadá lo dice, si el Talmud está diciendo de que el Mesías iba a nacer cuando se destruyera el templo y Jesús casualmente apareció en la época o por la época de la destrucción del templo, pues esto es señal inequívoca de que el cristianismo es verdadero. Nachmanides se defendió diciendo, listo, digamos que eso es verdad de que nació en esa época, pero dice nació, no dijo que vino el Mesías. Obviamente esto trajo como un debate de decir, pero ¿cómo así? ¿Quién va a vivir más de 1200 años si ya nació? Y ahí Nachmanides sacó el argumento de, sabemos que Pinjas o el profeta Elías no ha muerto todavía, o sea que tiene muchos años, que Adán y Metushelach, o sea, Matusalén, vivieron más de 900 años, o sea, una edad cercana a los 1200. Entonces, sí sería posible de que después de 1200 años, que ya habían pasado de la destrucción del templo, ese Mesías hubiese nacido y todavía estuviese vivo. Y también puso el ejemplo de que una cosa es nacer y otra cosa es hacer el trabajo, y lo puso con Moshe, porque Moshe nació, ¿sí? Pero el bebé Moshe no hubiese podido sacar al pueblo de Israel de Egipto, sino que Moshe, después de 80 años, fue que se le apareció la zarza ardiente para decirle cuál era el trabajo que tocaba hacer para sacar a los israelitas de la esclavitud. Y con este argumento ganó el primer punto. Obviamente hubo más cosas que se citaron y se dijeron, yo solo estoy contando lo principal. El segundo, que si el Mesías es un hombre o es un Dios. Este es más rápido de definir. Y gracias a la libertad de expresión que le dieron a Nachmanides, llegó a decir de que el hecho de considerar a un hombre como Dios, que es lo que estaba haciendo el cristianismo, era una idolatría, y además dijo que de lo que él había leído del Nuevo Testamento, en ningún lado decía que Jesús a sí mismo se proclamaba a Dios. Si bien nosotros podríamos utilizar argumentos de la Cábala que ya hemos discutido en varios episodios para decir qué es realmente Dios y cómo está presente Dios en esta creación, no lo voy a hacer, simplemente voy a comentar eso de lo que hablar. Y obviamente este argumento también se lo llevó Nachmanides y ganó este pedazo. Y lo tercero tiene que ver con quién posee realmente la Torá. Entonces aquí hablaban de un texto, que si no estoy mal está en Isaías, en el que hablaba de que el Hijo de Dios iba a ser oprimido por unos opresores y que después ese hijo se iba a levantar y iba a liberar al pueblo y lo iba, mejor dicho, era el Mesías. Entonces, Nachmanides defendió este argumento diciendo de que cuando se referían al Hijo de Dios se estaba refiriendo al pueblo de Israel, no a una persona en concreto. Obviamente, Pau Cristiani contrarrestó diciendo de que el Hijo de Dios era Jesús, pero Nachmanides decía, pues sí, pero Jesús era un hijo de Dios al igual que todos los demás. Entonces todos somos hijos de Dios. Y que en realidad los opresores se referían a los mismos católicos que estaban en ese momento persiguiendo a los judíos para convertirlos al cristianismo, como también expulsándolos e incluso posteriormente con la Inquisición española. Y así, bueno, después de unas discusiones más en ese punto, Nachmanides ganó la disputa, ganando los 3 puntos y obteniendo la victoria del debate. Y al rey Jaime le pareció más coherente pues la forma en la cual Nachmanides hablaba del judaísmo que de lo que Pau Cristiani hablaba del catolicismo. Así que le dio la victoria a Nachmanides. Pero pues lógicamente
este rey estaba sujeto a lo del Papa y al catolicismo, entonces no podía decir que ganaba el judaísmo. Lo que él dijo fue que Nachmanides ganó por ser la persona que mejor defendió una causa injusta. Y de esta manera le otorgó el debate, pero aún haciendo hincapié de que el judaísmo no era la religión ni nada, pero hay que entender por qué lo estaba diciendo, y era porque si decía algo así en contra del catolicismo, pues probablemente iba a ser excomulgado, y sabemos bien que el catolicismo y el cristianismo a lo largo de los años alimentaron el miedo de los seguidores, y esto lo hacían ver como si no se portaban bien en esta vida, se iban a ir al infierno, no iban a ser perdonados por Dios y etc. Entonces, pues por muchas razones, tanto a nivel política como a nivel religiosa, pues él decidió decir que le daba la victoria, pero por defender mejor una causa injusta. Igual como Nachmanides mandó escribir las cosas que se habían hablado en el debate y mandó distribuir copias, el Papa se enteró de este debate, se enteró de la resolución de este debate, y esto le costó la vida al rey Jaime, porque poco después el rey murió para poner a su hermano en la corona. Esta fue la historia de lo que ocurrió en ese entonces, y como te dije en un punto, fue el momento de la historia en el cual el judaísmo y el cristianismo se separaron definitivamente, porque no podían seguir coexistiendo, por decirlo así. Después de todo esto, podríamos decir, o cualquiera podría decir, que yo estoy diciendo que el judaísmo es mejor que el cristianismo, y por eso alguien debería pasarse el judaísmo y dejar el cristianismo, porque el cristianismo es idolatría, y de pronto ya escuchó un episodio en el cual hablé de por qué el cristianismo alimenta los mundos del caos, y puedo decir que yo soy anticristiano, y no lo soy. De hecho, si alguien es cristiano y me está escuchando, es perfecto que sea cristiano, hace parte de su corrección y por alguna razón es cristiano. Y si alguien es muy judío, porque no tengo nada en contra de alguien que sea judío ortodoxo, sino en cuanto a las prácticas que a veces me parecen arcaicas y las hacen sin entendimiento, lo cual, cuando uno lleva a cabo un precepto sin entendimiento, también es idolatría. Entonces, de ninguno de los dos lados he estado más a favor o más en contra. Yo simplemente hablo lo que considero que es lo más neutro y lo más lleno de certeza posible. Incluso si alguien es ese judío ortodoxo que hace los preceptos a rajatabla, también es perfecto, hace parte de su corrección, porque entendamos que los judíos fueron perseguidos durante mucho tiempo en la historia y les tocaba hacer las cosas casi que a escondidas. Hoy en día ya no tienen que esconderse y pueden hacer sus preceptos de la forma en la que quieran, entonces por eso sienten como esa necesidad de hacer las cosas a rajatabla, y hace parte de su corrección. Como en siglos pasados les tocaba esconderse y ellos reencarnaron en esta época, es simplemente para que ahora sí lo puedan hacer con libertad, y eso hace parte de su corrección, al igual que un cristiano que de pronto nació cristiano porque en épocas anteriores pasó algo y en esta reencarnación le tocó corregir por medio de las doctrinas cristianas. Aun si el cristiano que me escuchan no cree en la reencarnación, es totalmente correcto. Así que seas del cristianismo, seas del judaísmo, no seas de ninguno, estés pensando en pasarte a alguno, estés pensando en salir de alguno, es totalmente perfecto, no te juzgo, simplemente ponía aquí una parte de la historia que me pareció súper interesante y espero que a ti también te haya parecido interesante. Sin más por agregar, que sepas dos cosas. La primera es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad a la cual puedes hacer parte. Está lleno de personas que quieren hacer un crecimiento espiritual sin atarse a ningún tipo de religión, quieren ser más poderosos, adquirir mayor nivel de alma. Y si quieres hacer parte de ella, en la descripción de este episodio que acabas de escuchar hay dos enlaces. Uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad, te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo a ti. Si para ti es más cómodo WhatsApp, pues únete al grupo. Si para ti es más cómodo Telegram, ahí tienes el canal. Si por alguna razón decides no hacer parte, por la razón que sea, no te preocupes, está bien, es correcto, es perfecto. Al contrario, te deseamos todo lo mejor a ti y a tu vida, y no nos resta más que decirte la segunda cosa, que es que te invitamos a escuchar los episodios que ya están publicados, como a permanecer pendiente de los episodios que se irá publicando, porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por decir, que sea en lo que creas, que sea perfecto para ti. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio
vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.